Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo cordialmente. Soy Juan Alejandro Segbejar, otra vez acá en Nacional TV Perú, y en este espacio políticamente hablaremos de la coyuntura política, hablaremos de lo que a usted verdaderamente le gusta. Toda esa nebulosa que existe actualmente rodeando el futuro promisorio que tiene la nación con tantos recursos naturales, pero lo más importante, con un pueblo que exige nueva elección presidencial, cambio de Congreso, reestructuración del Poder Judicial y que se sinceren las cuentas económicas y que por fin Julio Emilio Velarde Flores hable la verdad y diga la mentira que ha estado ocultando durante tantos años. Hoy en este programa Políticamente, en el cual por encargo y por pedido especial de la alta dirección salimos solos dirigiéndonos como siempre a ustedes, hablaremos a nuestro estilo característico, sin temores y sin mordazas, directo a la yugular, ahí donde le duele a la clase política corrupta. Viendo el aspecto fundamental del gobierno, señalando y sosteniendo la mentira, sosteniendo cifras que no cuadran con la realidad, sabiendo que en el Perú circulan diariamente 70.000 millones de dólares y de los cuales 52.500 millones de dólares lo mueve la banca informal que no paga impuestos, es difícil de que el sol peruano sea pues el verdadero dólar de Latinoamérica. No es posible que la banca privada, con un 17,5% de ese movimiento diario, no pague impuestos y sea exonerado permanentemente. En esta introducción le pido algo fundamental. Comparte el programa en este momento con su grupo de WhatsApp, de LinkedIn, de Messenger, de Telegram, de Instagram y de Facebook. Que llegue a más peruanos, que llegue a nivel nacional este programa, que es nuestro retorno a nuestra casa, aquí, a Nacional TV Perú, el canal que verdaderamente une a todos los peruanos. Una de las cosas fundamentales que un gobernante tiene que hacer es saber en qué posición recibe el gobierno. Dina Boluarte, su equipo de gobierno, jamás ha pedido un balance real de situación de salida de la gestión de Pedro Castillo. ¿Pero por qué no lo ha pedido? Si ella está asumiendo el mando. Por algo fundamental, se cae de madura la verdad, que no ha sido vacado. No consiguieron los 104 votos. Lo han metido preso, no gustándome la posición, lo han metido preso injustamente. El proceso no se ha cumplido de vacancia. Por eso que Dina Boluarte no puede recibir el gobierno. Cuando sale un presidente directorio de una empresa y entra otro, el saliente presidente del directorio de la empresa tiene que entregar un balance de situación de salida. Activo, pasivo, patrimonio, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, libro caja, libro mayor, libro menor, saldo positivo, saldo diario, activos, todo lo que la empresa genera en ese momento para que el presidente que entra, de alguna manera, tenga la visión de cómo recibe la empresa y empezar su plan de trabajo que ha sido aprobado por el directorio. Lo mismo es con el presidente de la República. Lo que los canales de televisión de señal abierta no dicen ni señalan es que no hay ese balance de salida. No se puede resanar una pista que está hecha añicos. Hay que ir al fondo de la situación. Y económicamente, la inestabilidad maquillada que tiene el Perú señala algo fundamental, que el gobierno de Castillo
no ha entregado su balance de salida, que al gobierno de Castillo no le dieron un balance de entrada, Sagasti no le dio el balance de entrada, porque Sagasti tenía que entregar el balance de salida y su balance de entrada, cómo recibió el gobierno de las manos de Vizcarra cuando fue vacado. Entonces, esa secuencia contable y financiera lo sabe el ministro de Economía, lo saben los principales banqueros, que todo es en contabilidad una secuencia que tiene que ser perfecta, porque en la contabilidad 1 más 1 es 2. Así maquillen en este año 2023 un robo de 3 millones de dólares, pero 2 años después sale, porque por alguna de las cuentas siempre vas a saltar ese faltante. Dina Boluarte, que no sabe ni dónde está parada y a mi derecha está con Alberto Tarola, sabe conscientemente que no tiene capacidad para gobernar. Y ha sido puesta por el fujimorismo. ¿Para qué? Para poder seguir sosteniendo el narcoestado, que es más imperante, que hay una lucha en el Poder Judicial entre los jueces y fiscales honestos contra los jueces y fiscales corruptos que viven del narcotráfico. Eso no es una calumnia, es una realidad, y es una realidad viviente dentro de la nación. El Perú es un narcoestado dominado por el fujimorismo, que es un narcopartido político. La CONFIEP, que es verdaderamente el ente que tiene las 10 camisetas de los 10 partidos que reinan en el Congreso de la República, son los verdaderos dueños de la pelota, de las camisetas, de la cancha y de todo. Esa es la realidad. Entonces, una presidenta que es sostenida por el fujimorismo, Perú Libre, que está de espaldas al pueblo, y ha aceptado el neoliberalismo como política de Estado en el Perú. El mono baila al son del tango, con la plata baila el mono, dice el dicho. Nosotros hemos visto con estupor un mensaje de la Presidenta de la República que verdaderamente no sé en qué planeta vive. Dina Ercilla Boluarte Segarra tiene que tener la entereza moral de renunciar. Se ha ido al Brasil, le permite el Congreso de la República dirigir a la nación y dirigir los estamentos de la nación por computadora. No va a los pueblos más necesitados, no va a los más de 10.000 centros poblados y comunidades campesinas, no se permite siquiera estar de la mano con el pueblo, hablar con la verdad, porque las cifras se pueden maquillar, pero el espectro interno económico no se puede maquillar. Bien, la derecha protestaba cuando el kilo de pollo en el gobierno de Castillo estaba a 6 soles, 6.50, 6.80, 7 soles en los mercados. Le decían que era un ladrón, que estaba robando con su familia. Hoy el kilo de pollo en los mercados no baja de los 13 soles. El aceite no baja de los 15 soles. El azúcar, el arroz no baja. La leche ya no baja. ¿Por qué? Porque la CONFIEP, el Grupo Crédito y los grupos de poder se encargan de estrangular la necesidad del pueblo. Por eso en el video que sacamos el año pasado, en el cual salía Keiko Fujimori hablando del acuerdo que tenían con la CONFIEP, era precisamente para sacar a Castillo. Hoy nosotros hemos querido regresar acá a Nacional TV Perú para poder comenzar otra vez del principio. Directo al grano, saldrá todos los viernes a las 7 de la noche en vivo. Vamos a hacer una casuística más profunda. Vamos a hacer campaña
en nuestra casa. Keiko Sofía Fujimori Gucci a mi derecha, una narcopolítica. Ella tiene mucho que responder por el alza de los productos, por la pírrica economía que tenemos y por el narcoestado. Amante de Joaquín Ramírez Gamarra, actual alcalde de Cajamarca. Nosotros hemos recibido en la última semana amenazas de muerte. Nosotros hemos seguido en nuestra campaña política. Nosotros hemos de alguna manera tratado de llegar al pueblo y llegamos. Nos llaman de todas partes de la República. Hemos salido 4 veces de la Plaza San Martín a través del Chinchanito. Hemos tenido una cobertura a nivel nacional increíble. De todas partes de la República nos han llamado. Y también nos han llamado para amenazarnos de muerte. Y amenazarnos de muerte de una manera que afecta directamente a nuestra familia. Nos mandan mensajes cifrados, nos llaman de teléfonos cifrados para amenazarnos de muerte. Piden nuestra cabeza. Y si algo pasa, ¿saben ustedes quién es la persona que ordena en las sombras sacar del medio? Luego que la presidenta Dina Boluarte que de alguna manera puedan ganar la elección presidencial. Por eso que con el Partido del Pueblo estamos tratando de alguna manera de hacer patria. Esa narcopolítica que ven a mi derecha sabe conscientemente que en una elección presidencial no va a ganar. Y no va a ganar porque sabe conscientemente que no tiene posibilidades de ganar. Ayer, a las 6 de la tarde, fue asesinado en Quito, saliendo de un mitin, el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Un comunicador social y un periodista como nosotros. Una persona que ha combatido la corrupción hace 20 años en Ecuador. Fue amenazado por los cárteles de la droga en Ecuador, que están más afincados en el Ecuador. Y pagó con su vida el atreverse a hacerle sombra y a poner el dedo en la llaga. Comparte el programa con su grupo de WhatsApp, de Facebook, de LinkedIn, de Messenger, de Telegram y de Instagram. Vamos con el video de Fernando Villavicencio. Vengan los capos del narco, que vengan los sicarios. Me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente con ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está Bombilla. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan. Ahí lo vieron, vilmente asesinado Fernando Villavicencio. Hemos recibido muchas llamadas que a nosotros nos van de alguna manera a blindar y a sostener dentro de todo este esquema que estamos presentando con el Partido del Pueblo. Nos han llamado muchos colegas, muchas personas, muchos compatriotas. Mi profesor y maestro del colegio, el ex fiscal superior, Víctor Manuel Cubas Villanueva, le agradezco mucho la llamada, profesor, maestro de tantos años. Y este tema del narcotráfico tiene que ver decididamente con todo lo que sucede en el Perú. La política tiene que cambiar en el Perú. La política tiene que cambiar totalmente y radicalmente en el Perú. No podemos seguir permitiendo que vengan venezolanos, colombianos,
sicarios de otros países a querer implantar la ley del miedo en el Perú. Nosotros no podemos permitir eso, porque esta tierra bendita que se llama Perú está acá precisamente ¿para qué? Para ser potencia en esta parte del continente. Nosotros hemos tenido en la mañana con Guarmaca TV Cable de Huancabamba, de Piura, una entrevista en la cual hemos nosotros visualizado cuál sería la realidad del Perú a partir del 28 de julio del 2026. Y reafirmamos nuestros principios. Reafirmamos el principio de abolir la Constitución del 93 y poner en ejecución la de 1979. Reafirmamos irrestrictamente denunciar el Pacto de San José y declarar la pena de muerte para lacras sociales y políticos corruptos, ¿no? Como lo hemos repetido más de una vez, narcotraficantes, sicarios, delincuentes, familias que comercian con drogas, fumones, feminicidas, violadores y gente de mal vivir. Pero también para políticos corruptos que han usufructuado el erario nacional, que han tenido la cara dura de engañar al pueblo con cifras maquilladas, que no han hablado la realidad de la situación, le han mentido vil e impunemente a la nación, han mancillado el honor de los principios sagrados de la patria. Ellos deben ser juzgados como cualquier otro reo, porque se convertirían en reos políticos. Y para eso nosotros tenemos que hacer una reestructuración total del Poder Judicial. Los jueces y fiscales corruptos que viven del narcotráfico y que son blindados por el narcotráfico, a ellos se les debe aplicar la pena como fue en Singapur. El pueblo soberano es el dueño de la nación. Dice el refrán: la voz del pueblo es la voz de Dios. Y la voz de Dios no está siendo escuchada porque estos políticos le venden el alma a la élite. Y la élite luciferiana que domina la economía mundial, lo único que le interesa es, como sea, aniquilar los 2/3 de la humanidad. Esa es la verdadera tarea de la gente oscura encabezada por Jacob Rothschild y que a través de George Soros, de su hijo de George Soros y a través de dos delfines fundamentales que tiene el Perú, como Salomón Lerner Guitis y Gustavo Gorriti Lembogen, le contaban la vida y milagros del Perú a George Soros. Pero como dice el refrán que el diablo se la olla pero no la tapa, poco a poco se está encarrilando el camino. El libre albedrío que Dios nos da es para saber lo malo y lo bueno, en definitiva. Pero sabiendo el camino malo, tenemos que siempre tratar de no equivocarnos en la vida. La estructura de una nación parte por una pirámide bien construida. Y en esa pirámide bien construida, la base de la pirámide son los más de 10.000 centros poblados y comunidades campesinas. Yo le pregunto a Dina Boluarte y a Alberto Tarola, que están a mi derecha, ¿han hecho algo verdadero y fundamental por resolver el problema real de esos más de 10.000 centros poblados y comunidades campesinas? Jamás lo han hecho. No solo este gobierno. Castillo no lo hizo. Castillo tenía que hacer algo fundamental que un presidente de la República tiene que hacer. Olvidarse del apoyo que tuvo en la campaña y gobernar para el pueblo soberano, para ese pueblo necesitado que caminó 8 horas para votar por él, saliendo de su caserío bien temprano de madrugada, y que caminó otras 8 horas de regreso de la votación. El presidente de la República es el que sabe geopolíticamente
la interna y la externa de la nación. El resolver los problemas internos, el resolver educación, salud, trabajo, vivienda, agua, desagüe, luz, canales de distribución, el tren Tumbes-Tacna, el megapuerto de Bayóvar, el megapuerto de Leila San Lorenzo, Corío, el megapuerto de Hilo, el puerto pasante de Bahía Punta Salinas en Huacho, que va a unir el tren Tumbes-Tacna, pero que va a salir de Bayóvar hasta Nauta, enganchándose con la parte norte de Brasil, hasta Belém do Pará. Ese proyecto que nosotros tenemos y que gracias al ingeniero Dougal McClellan López lo tenemos como plan de gobierno para poder llegar a darle trabajo a 2,5 millones de personas solo con el tren Tumbes-Tacna. Si agregamos a ese la construcción del megapuerto de la isla San Lorenzo, ya son 5 millones de puestos de trabajo estables. Eso lo sabe el ministro de Economía, eso lo sabe el premier Otárola, eso lo saben los expresidentes que viven todavía en el Perú, eso lo sabe la élite financiera nacional y eso lo sabe la élite financiera luciferiana mundial, que el Perú tiene todas las condiciones para un medio lustro de 4 o 5 años sentar la base sólida de lo que va a ser el Perú en 10 años potencia mundial. No es utópico, es una realidad, es real y contundente. Por eso que en la mañana conversando con Radio TV Huarmaca de Huancabamba, le decíamos, no es posible que el campesino le pagan $1.50 por la arroba de papa en la chacra. 12 kilos que tiene una arroba, le pagan $1.50. Si un campesino, dijimos en la mañana, al mediodía, tiene 20 hectáreas y por cada hectárea bota 20 toneladas de papa, que son 20.000 kilos, son 400.000 kilos. ¿Ok? Y esos 400.000 kilos le va a generar a 2 soles el kilo en chacra, le va a generar 800.000 soles por campaña al campesino. Eso lo tiene que hacer un gobierno que verdaderamente piense en la agricultura, que sostenga el abono orgánico, no la urea, porque la urea está siendo jineteada económicamente como el azúcar, el arroz, el aceite, ¿no? La leche en polvo, la leche en tarro, acorde a la necesidad. No se puede jinetear la urea como lo hacen las cooperativas agrarias azucareras, que para pagar planilla bajan el precio y para la ganancia de ellos suben 30 soles el saco. Y le pagan ¿cuánto al campesino, al productor de la caña? Le pagan 15 soles por tonelada. Y estoy siendo generoso. Un campesino que tiene 20 hectáreas, que tiene 20.000 kilos, que tiene 400.000 kilos de papa al mercado, pagándole 2 soles, son 800.000 soles. Tiene de sobra para pagar impuestos. Entonces, en una reestructuración de la SUNAT, vamos a hacer varios cortes financieros que van a permitir el ingreso que necesita el Perú. Nosotros hemos sostenido y hemos hablado con tributaristas que la reestructuración contable, financiera y económica que necesita la nación es base fundamental para que esos más de 10.000 centros poblados y comunidades campesinas tengan de alguna manera el presupuesto que no han tenido. Y el presupuesto para el desarrollo son 40.000 millones de dólares anuales. Si tenemos nosotros
que de los 70.000 millones diarios que mueve el Perú, 52.500 millones son de la banca informal, que no paga impuestos. ¿Ok? De esa banca informal, que gana el 20% diario, 10.500 millones de dólares, que gana 315.000 millones de dólares mensuales, que gana 3.780.000 millones de dólares anuales. El 5% de esa cantidad son 189.000 millones de dólares de caja fiscal. Y eso se lo presentamos a Aníbal Torres Vázquez en agosto del año pasado, cuando él era premier de la República, y se lo mandamos a su secretaria por WhatsApp. Tengo el cargo de envío aquí en el celular. Pero la figura con la banca privada, que mueve 17.500 millones de dólares diarios, que vamos a ser generosos con una ganancia diaria del 30%, que gana 5.250 millones de dólares diarios, que gana 157.500 millones de dólares al mes, que gana 1,890 mil millones de dólares al año. 35% son 661.500 millones de dólares. Más los 189.000 son 850.500 millones de dólares anuales que entrarían de caja fiscal, que están tapados, están lapidados, están escondidos por la bendita exoneración tributaria y por la mentira flagrante que hace ese caballero que está a mi derecha, Julio Emilio Velarde Flores. No habla la verdad este señor. Gana 41.600 soles como sueldo fijo mensual. Pero aparte de eso, tiene bonos por producción, bonos por cumplimiento, que hace que este señor gane 200.000 soles al mes. Comparte el programa con todos sus grupos que tenga, porque tenemos para rato acá en este programa, en este regreso. Julio Emilio Velarde Flores le ha mentido a la nación. Tenemos un presidente del Banco Central de Reserva que es un farsante en primer lugar. ¿Y por qué es un farsante? Porque si dicen los datos venidos del Banco Central de Reserva, que el Perú tiene 75.000 millones de dólares de reserva, a una media que vale el kilo de oro en el mercado de Londres, que es el que rige a los metales, 60.000 dólares por kilo, dividiendo 75.000 millones de dólares entre 60.000, el Perú, en las bóvedas del Banco Central de Reserva, debería tener 1.250.000 lingotes de oro de kilo, verdaderamente refrendados, y que verdaderamente el pueblo que paga los impuestos sepa conscientemente que no es fierro bañado en oro, sino es oro macizo. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez el pueblo ha visto el oro en reservas que tiene la nación? ¿Alguna vez el Banco Central de Reserva ha sido transparente con el pueblo? Al pueblo lo ningunean. El pueblo es carne de cañón, dicen. El pueblo no sirve, no entiende. Lógicamente no entiende si no le das educación, si no le das una buena salud, si no le das las fuentes de trabajo necesarios para un ser humano normal. Entonces el esquema es un cambio de visión, una reestructuración necesaria para que esos más de 10.000 centros poblados y comunidades campesinas que incido en esa faja de contención importante, por fin sean considerados seres humanos, por fin sean considerados hombres y mujeres iguales, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Julio Emilio Velarde Flores va a tener el 2026 20 años en el Banco Central de Reserva.
el banquero que ha hecho que el sol sea el dólar de Latinoamérica, con 75% de banca informal, con 25% de banca privada, que la mayoría está exonerada de impuestos por los congresistas y los congresos de cada gobierno, las transnacionales que no pagan impuestos por el contrato ley. Y así Julio Emilio Velarde Flores se permite llamarse el banquero del siglo en el Perú. Óigame, hay que ser bien tosudo para quererme a mí ver la cara de imbécil, pues. Nosotros tenemos la obligación, como futuros candidatos a la presidencia, de decir todo lo que estamos diciendo en este momento. Recuerdo algo fundamental e importante. Hasta 1965, Singapur era colonia de Malasia. En 1965, Singapur se independiza de Malasia. Y al independizarse, tenía el 98% de su población analfabeta. Analfabeta. Singapur naturalmente no tiene recursos naturales, no tiene la riqueza hidrobiológica ni natural que tiene el Perú. Ellos trabajaron décadas alfabetizando a su población, trayendo maestros del extranjero, mandando a los más inteligentes, a los ciudadanos que podían competir, a perfeccionarse en el extranjero. Hoy por hoy, Singapur es la cuarta potencia mundial en 58 años de existencia. 58 años de existencia. Los exámenes PISA, para los cuales los congresistas y los candidatos a la presidencia no hablan de esos exámenes, son para alumnos de tercer año de media, que tienen 15 años. Y es un examen mundial. Comprensión lectora, comprender lo que lees e interpretar lo que lees, ciencias y matemáticas. Singapur, los últimos 20 años, pelea el primer lugar con Finlandia, que es el país de Europa con más alta cultura y educación de ese continente. Un año sale Singapur primero, Finlandia segundo. Al otro año cambian y se van rotando. Eso significa de que un pueblo culto es difícil de que lo engañen. ¿Cuál es nuestra propuesta de gobierno? Nuestra propuesta de gobierno es reestructurar la educación en primer lugar. Capacitar a los maestros en Singapur y en Finlandia. Porque si tenemos nosotros, aboliendo la Constitución del 93, reestructurando financiera, contable y económicamente la nación, teniendo una faja de ingresos de 850.000 millones de dólares anuales, las comunidades campesinas y los centros poblados van a tener la posibilidad de tener un presupuesto de 50.000 millones de dólares anuales. Pero para la educación vamos a tener ese presupuesto también, porque el presupuesto general de la República va a ser de 690.000 millones de dólares anuales. Y va a permitir que los 450.000 maestros que tenemos puedan de un solo viaje, 2 años, capacitarse en Finlandia y en Singapur. Venir hablando 3 idiomas, con maestría y posgrado, pero con el compromiso y la obligación, bajo pena de muerte, de venir a servir a la nación y de no quedarse en el extranjero. Cuando nosotros decimos, y el presidente del Banco Central de Reserva a nuestra derecha, que un gobernante tiene que ser transparente,
decimos claramente que nosotros vamos a firmar la pena de muerte voluntaria. En caso de usufructo del erario nacional, me someto al pelotón de fusilamiento. Y eso lo firmo ahora. Yo no tengo rabo de paja. Yo lo firmo ahora sin miramientos. Pero también exijo que los vicepresidentes de la República lo firmen. También exijo que los ministros de Estado lo firmen. También exijo que los congresistas de la República lo firmen. También exijo que los más de 270.000 altos funcionarios del Estado lo firmen. 80% de ellos son fujimoristas. Y los más de 2,5 millones de servidores civiles y militares de las Fuerzas Armadas y policiales van a tener la obligación de firmar esa pena de muerte voluntaria. ¿Quieren cambiar el destino de la nación? Se han aburrido de que toda la vida el Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile nos digan que somos unas gallinas, que no tenemos carácter, que cualquiera puede venir y matar a los peruanos. Se equivocaron. Se equivocaron. Si creen que acá en el Perú no se puede poner mano dura, tengan la seguridad que sí. Acá se va a poner mano dura. Y a cada uno de mis compatriotas que en este momento me escuchan, a cada uno de mis compatriotas y mis hermanos peruanos, hoy más que nunca, con la suerte de espaldas, con la situación en contra, tenemos que sentirnos más peruanos que nunca. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser peruanos, de haber nacido en esta hermosa Tierra del Sol. Pero el tema de la educación no vuelve solamente por mandar a los maestros a que se capaciten al extranjero. Pasa porque los colegios del Estado, los colegios nacionales, los institutos de educación superior tecnológico público, las universidades del Estado, nacionales hablo, tienen que ser la cara del Estado, la cara nacional y la cara internacional. Para eso tenemos que reestructurar y volver a la meritocracia académica que siempre ha debido existir en todas las universidades. Tenemos que llevar los colegios a los centros poblados y comunidades campesinas. Pero hay algo fundamental y claro que tiene que saber. A los campesinos que no hablan castellano, no les exija que aprendan, que tengan la clase escolar en castellano, que la tengan en su idioma nativo. En su idioma nativo. Esa es la propuesta del Partido del Pueblo. Y que tengan la lengua alternativa al castellano. Comparte el programa en todo el Perú. En este momento, póngase a compartir el programa, porque esto da para más. Y vamos a hacer una casuística que va a ir, como siempre, a nuestro estilo, directo a la yugular. Si nosotros, en la educación, a las zonas nativas, a las comunidades campesinas, les damos las clases y la currícula en su idioma natural, vamos a respetar su idiosincrasia, vamos a respetar su natividad, vamos a respetar su razón de haber nacido bajo la nación aymara, bajo la nación quechua, bajo la nación huanca, bajo la nación chanca. Eso significa percepción política y percepción poblacional. Esa percepción poblacional es la que ningún parásito político la tiene, porque viven del narcoestado. La élite oscura, Rothschild, Rockefeller, DuPont, Bill Gates, Mark Zuckerberg y todos estos parásitos que se disfrazan de sefardíes, a ellos lo que les interesa es tener en la mano la economía del mundo. A la élite y a los banqueros no les interesa si usted come, tiene buena salud o tiene educación.
Un banquero como el Banco de Crédito, a él le interesa únicamente cobrar 80% anualmente de interés por un préstamo de $10.000. A él le interesa un comino si usted tiene plata o no para pagar. Y yo le he puesto de ganancia 30%. 30% le he puesto de ganancia. Para ser generoso, cuando debería ser 60%. Y si fuera 60%, esos 661.500 millones de dólares se multiplican por 2. ¿Ok? Se multiplican por 2. Estamos hablando de 1,332.000 millones de dólares. 1.332.000 millones de dólares. Más los 189.000 es 1 trillón y medio de dólares. ¿Usted cree que con esa caja fiscal no podemos repotenciar al Perú en 4 años? ¿No podemos de alguna manera nosotros aniquilar el desempleo? El ordenamiento de una nación viene de abajo para arriba, de adentro para afuera. Uno primero se pone la truza y después el pantalón. La lógica implica debilidad del Estado, la corrupción. Con una política Singapur a nuestro estilo, aniquilamos la corrupción totalmente. Sin miramientos. Y las Fuerzas Armadas y policiales van a tener que poner las barbas en remojo. Acá hoy día, señor policía, señor miembro de la Guardia Civil, de la Guardia Republicana, de la Policía de Investigación desde el Perú, asimilado en una sola Policía Nacional, hoy tiene que escoger verdad o mentira, realidad o falsedad, Dios o el diablo. Hoy tiene que escogerlo, porque si tú crees en la coima, le sacas la vuelta a tu mujer y haces desperdicio de tu vida, no insultes a tu familia yendo a misa cuando no crees en la religión, no crees que hay una vida más allá de la muerte. La patria no se vende, la patria no se hipoteca y menos se regala. Esa es una realidad contundente. Ahí no podemos engañar a nadie. Por eso que una de las premisas del Partido del Pueblo, ¿cuál es? Cabildo abierto. Cabildo abierto desde la Presidencia de la República, desde la Vicepresidencia de la República y de cada ministerio. Cabildo abierto para los presidentes regionales. Cabildo abierto para los alcaldes provinciales. Cabildo abierto para los alcaldes distritales. Hay que ser transparente en la ejecución pública. Ahí no hay que engañar a nadie. En agricultura hemos hablado, en educación hemos hablado y en la salud. No nos pueden engañar a nosotros que hemos tenido y tenemos clínicas. En 3 hectáreas hacemos un hospital para 1.500 camas clínicas con 8 pisos y un laboratorio propio del hospital. Habría ahí estacionamiento para 1.500 carros. Y toda esa infraestructura actualizada después de la pandemia, antes de la pandemia, valía 125 millones de dólares. Después de la pandemia, vale 150 millones de dólares. Pero si nosotros tenemos 20 hospitales o 40 hospitales, es una inversión de 6.000 millones de dólares. 40 hospitales que le va a permitir tener
60.000 camas clínicas ocupadas y una atención mensual de 6 millones de pacientes. Una salud acorde a la exigencia internacional. En el sector salud se acaban las mafias en primer lugar. La pena de muerte voluntaria es para todo funcionario público, hasta el médico, porque no puede jugar con la salud, porque los enfermos de cáncer merecen una mejor calidad de vida, porque los minusválidos merecen una mejor calidad de vida. He visto cosas en este recorrido que hemos hecho por el Perú que usted no lo creería verdaderamente. Y eso es culpa de esta carroñera clase política, y discúlpenme el exabrupto, pero no puedo calificarlo de otra manera, que no le interesa ir más allá de lo evidente. Las Fuerzas Armadas y Policiales van a tener que escoger cuál es el verdadero sentimiento que van a tener con la nación, en primer lugar. Yo desciendo a mucha honra de héroes de la Guerra del Pacífico. Yo desciendo de un teniente segundo de infantería, Miguel Ortega, muerto en la línea de San Juan el jueves 13 de enero de 1881. Muerto como muchos patriotas heridos en el repaso. Mi tío bisabuelo materno. Pero su hermano mayor, Agustín Ortega, teniente primero de caballería, murió 2 días después en la línea de Miraflores en el segundo reducto, el sábado 15 de enero de 1881. Y en ese segundo reducto murieron 3.350 hombres, pues. Que digan los historiadores de Ventana, los historiadores cucaracheros, que digan cuál es la verdad de la milanesa. Que salga algún general a decirme que estoy mintiendo, que esas personas no están en los partes de guerra. Revisa los partes de guerra. Ten la cara limpia de decirme que no, que es mentira lo que yo estoy diciendo. En ese segundo reducto murieron 3.350 hombres, 2 batallones de San Marcos, uno de ellos de estudiantes de medicina, 2 batallones del entonces colegio, escuela de ingenieros, que después fue la Universidad Nacional de Ingeniería. Murieron 2 batallones de cuarto y quinto año de media del glorioso colegio Nuestra Señora de Guadalupe, que está ubicado en Bolivia, Uruguay y Alfonso Ugarte y Chota. 2 batallones del colegio Lima San Carlos. Murieron bomberos, la Guardia Chalaca. En Miraflores, José Nicolás Baltasar Fernández de Piero y Villena dejó acantonados 8.000 hombres en San Juan y 6.000 en el Callao que no participaron en la batalla. Y después del repaso hubo un solo sobreviviente. Uno que la clase política y la clase oligarca lo ocultó, porque es un cobarde, porque es un asqueroso y miserable cobarde. Augusto Bernardino Leguía, que después del repaso apareció 2 veces elegido presidente de la República. Los militares tienen que saber conscientemente que tanto el Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile son nuestros enemigos y que les molesta la existencia geopolítica del Perú. Entonces un candidato presidencial tiene que tener la sapiencia necesaria para poder enseñar al pueblo lo que verdaderamente necesita saber. La historia no se miente. Quienes descendemos de héroes de la Guerra del Pacífico sabemos los horrores de la ocupación chilena. Entonces ustedes creen conscientemente que Juan Alejandro Sebéjar, como presidente constitucional de la República, me voy a sentar a la mesa con un chileno. Jamás. Yo no escupo mi descendencia. Y las Fuerzas Armadas y Policiales van a tener que ponerse el calzón de castidad, el cinturón de castidad. Van a tener que escoger en este momento, si quieren de alguna manera seguir con el narcoestado que impera en la nación, o poner en lo más alto del mundo
la bandera nacional. A mí me han enseñado claramente, siempre apréndete este axioma, ni soplón ni traidor. Y a pesar de lo que le ha sucedido a Fernando Villavicencio en el Ecuador, vamos a enfrentar la campaña política como venga. Vamos a salir adelante en esta campaña política. Pase lo que pase y le guste a quien le guste. No vamos a permitir de ninguna manera la coacción. Al canal lo han querido coaccionar. A mí me están coaccionando. Me han querido silenciar de alguna manera. El almirante Montoya nos mandó seguir con personal de la Marina de Guerra. Le han sacado fotos a mi esposa, a mi hijo. ¿Con qué autoridad moral? ¿Qué? ¿Nosotros somos ladrones? Los corruptos son ellos. Los que protegen el narcotráfico son ellos. Los que le mienten a la nación son ellos. Los que se roban el presupuesto son ellos. ¿Qué me van a decir a mí? Que por salir a decir la verdad estoy engañando. Jamás. Jamás. Que dentro del estamento histórico naval hablen y digan quién era el comandante Panizo. El comandante Panizo era pirolista. Era pirolista. E historiadores ocultos que han revisado la historia, uno de ellos me señala, siendo el comandante Panizo pirolista en la Guerra del Pacífico, comandante de la Marina de Guerra del Perú, puede ser la persona que entregó la carta naval para que los chilenos lo ubicaran a Miguel María Grau Seminario en Punta de Angamos. Porque Piérola sabía algo fundamental, que si Grau salía bien librado de Angamos, en una elección presidencial, Miguel María Grau Seminario iba a ser el próximo presidente de la República. Por eso que para un personaje traidor y carroñero como José Nicolás Baltasar Fernández de Piérola y Villena, era importante que murieran dos personas. Francisco Bolognesi Cervantes en el Morro de Arica y Miguel María Grau Seminario en Punta de Angamos. Por eso que la historia no se dice tal como es, pues. Por eso que Jorge Basadre Groman en un epitafio señala y dice: Perú tierra de pillos, ladrones, entreguistas y vendepatrias. Nosotros hemos querido, de alguna manera, y comparte el programa, después de que termine, comparte el programa. Cualquier persona que quiera comunicarse conmigo, 933-474-138. Tú que eres del centro poblado, de comunidad campesina, tú que eres de provincia, tú que eres de región, comunícate conmigo. El Partido del Pueblo quiere a los verdaderos líderes que representen a la masa y representen a su comunidad, para que tengan la posibilidad en elecciones internas representar al Perú y representar al partido como postulantes al Congreso de la República. Comparte el programa con su grupo de WhatsApp, de LinkedIn, de Messenger, de Telegram, de Instagram y de Facebook. Que llegue a más peruanos, porque este regreso y el regreso permanente que vamos a hacer este viernes 7 de la noche tenemos programa, y un programa que no se va a perder, un programa que usted no se va a perder de ninguna manera. Hablar de la nación, hablar de la patria hay que sentirlo. El Partido del Pueblo tiene diferentes secretarios regionales que no le hemos pedido millones de dólares, no le hemos pedido riquezas. Lo único que le hemos pedido al funcionario del Partido del Pueblo es que sienta la patria en el fondo del alma y del corazón, que viva verdaderamente el sentimiento que la nación vive.
Cuando hemos salido en la Plaza de Armas, hemos visto la realidad del Perú. Una realidad en la cual hay una clase oligarca que le gusta ganar dinero, que lo hable el alcalde de Lima. Que lo hable el alcalde de Lima, que dijo que va a ser de Lima potencia mundial, cuando él sabe conscientemente que necesita el blindaje del Ministerio de Economía y del Gobierno para un préstamo de 2.000 millones de dólares. Rafael López Aliaga le engañó a la nación. Rafael López Aliaga engañó a la nación miserablemente. Las fotos están ahí de cómo era Lima en 1875 y cómo era Lima en 1890, antes y después de la Guerra del Pacífico. Y sobre todo algo fundamental que usted no debe de olvidar. A mi derecha, el abominable alcalde de Lima, el mentiroso número 1, no se le ve ahorita, debe estar en una clínica de recuperación. La mala lengua dice que es borracho y coquero, ¿no? Le gusta mucho y dice que es célibe, que es del Opus Dei. Sin embargo, tiene el hotel del Valle Sagrado del Cusco. Sin embargo, tiene el tren de Perú Rail. Sin embargo, este testaferro de la fortuna de Fujimori. Esa es la clase política que tenemos. Usted va a elegir algún miembro de esa clase política. Rafael López Aliaga es el mentiroso más grande que tiene la nación. Sostiene lo insostenible. Un alcalde tiene que saber la historia de Lima desde que se fundó. ¿Cuál es el centro histórico? ¿Cuál es la espina dorsal del desarrollo histórico de la urbe principal de la nación? Es la cara, es lo que todo el mundo quiere venir, extranjeros que vienen acá, a Lima, a pasear. Y la beneficencia tiene que recuperar todo el centro histórico. Para recuperar Lima, para ponerla a la altura de la exigencia internacional, se necesita una inversión de 20.000 millones de dólares. Y eso lo saben en un corte financiero. Eso es lo que hay que cavilar, eso es lo que hay que entender y eso es lo que hay que comprender sobre todo. La política es percepción y hay que percibir la necesidad de cada región, que es diferente pues a la necesidad de otra región. Arequipa no es lo mismo que Moquegua, ni Quetán, ni menos que Ica. Puno es diferente al Cusco. Cusco es comunidad quechua. Puno es la comunidad aymara, la nación aymara. Los conceptos son parecidos, pero el desarrollo social y geopolítico de cada región es diferente. Y la percepción de un candidato a la presidencia es eso: ver la macro y la micropoblación. Ese entendimiento lo hace los años de experiencia, lo hace la vivencia, no lo hace la universidad. En la universidad te enseñan conceptos, pero lo que tú haces en la calle no lo vuelves a aprender. Algo que Rafael López Aliaga no debe de olvidar y debe de decirlo como alcalde de Lima, es que para la batalla de Miraflores, ¿ok?, sábado 15 de enero de 1881, la comunidad china se puso el uniforme del ejército chileno. La comunidad china, de los cuales los actuales directivos de la Asociación Peruano-China descienden de esos primeros chinos que vinieron, pelearon en la Guerra del Pacífico contra el Perú. Se pusieron el uniforme del ejército chileno. ¿Y saben por qué? Porque en ese entonces no había desagüe. Y el estiércol lo recogían los chinos. El estiércol lo recogían los chinos. Ese pasado es el que ellos no van a querer volver a vivir jamás. Cuando tuvieron la oportunidad de ayudar a que Lima no cayera en manos del enemigo, la comunidad china
no tuvo miramientos y se puso el uniforme del ejército chileno. Están ahí las fotos, que poco a poco vamos a recapitular otra vez la toma de Lima en 7 capítulos. Vamos a recapitularlo otra vez para que eso no se olvide, para que no se olvide la traición de José Nicolás Baltasar Fernández de Piero Leguillén, del coronel Justo Leiva. ¡Apure Leiva! Todavía es posible flanquear al enemigo. Vire por Azapa. Arica no se rinde. Pelearemos hasta quemar el último cartucho. Asqueroso y miserable traidor. En esta campaña presidencial van a pasar miles de cosas. Pero lo que el Partido del Pueblo no va a hacer es hipotecar sus principios. El Partido del Pueblo no va a hipotecar los principios. Va a defender los estamentos fundamentales de la nación. Y nosotros vamos a pelear hasta el final. Y le pedimos al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, que sean imparciales. Que Don Dinero no ponga congresistas. Que Don Dinero no ponga gente indeseable en el Congreso. Por eso que nosotros a todos los líderes de provincia y de región los pasamos por un filtro. Los escogemos con gotero. Por eso que nosotros hemos querido de alguna manera, hoy 10 de agosto, regresar a nuestra casa, a Nacional TV Perú. Mañana viernes 11, tenemos programa, 7 de la noche, aquí otra vez en Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Juan Alejandro Cebejar le dice, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido políticamente un espacio nuevo que haremos semanalmente junto con Directo al Grano. Hablaremos de todo y en el programa de mañana tendremos algo que usted tiene que saber. Continuaremos con el plan de gobierno y no vamos a permitir la coacción de nadie, porque nadie tiene derecho a callar la verdad que el pueblo verdaderamente debe saber. El funcionario del Estado tiene que tener la conciencia de que el dinero lo pone el pueblo, que los impuestos lo paga el pueblo, y nosotros tenemos que tener la entereza moral suficiente para poder dirigir con mano dura, pero con el horizonte fijo, el destino de esta amada nación, camino a ser potencia mundial en esta parte del continente, para el dolor de las potencias mundiales y para el dolor de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. El Perú para los peruanos. Por la patria, con la patria y para la patria. Hoy, mañana y siempre, ¡viva el Perú! Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Buenas noches, Perú. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú.